Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy estamos iniciando esta sesión de Spiel de Así con el gran Fabricio Inga. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Genial, acá con un poco de frío, un poco Sí. resfriado también. ¿Qué tal? Me gustaría que te puedas presentar un poco, más que todo para conocerte a ti como jugador, pero también como persona. Ok, bueno, mi nombre es Fabricio Inga, soy jugador profesional de cartas de Pokémon. Llevo jugando este juego ya hace aproximadamente 8 años, desde que conocí el juego, pero de forma profesional y competitiva, más o menos aproximadamente unos 4 años. Eh, Básicamente desde el 2020 fue donde empecé a viajar más constantemente, justo dio la pandemia. Post pandemia 2022 fue donde entablé más una conexión entre mí y el ambiente competitivo de Pokémon, y ahí fue donde básicamente empezó mi carrera como tal. Genial. Vamos a ir ahora con las preguntas. La hemos dividido un poco en bloques. Las primeras de introducción, la siguiente es un poco ya más de tu carrera que has tenido ahí en Liverpool. Y finalmente unas preguntas relacionadas al juego y también otras anotaciones más que se han podido recopilar en base a nuestros seguidores. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cómo te iniciaste en el juego de cartas Pokémon y qué te trajo inicialmente? Ok, hace aproximadamente unos 7 8 años, mientras cursaba primero, segundo de secundaria en el colegio, un Ya. amigo un día trajo las cartas al colegio. Ujú. Yo no tenía relación directa con algo específicamente con Pokémon, no había visto Ujú. la serie, no había visto el videojuego. Ah, nada. Sabía lo que era, Ya. sabía porque era una compañía súper famosa en el Ujú. que había mucha gente que interactuaba con Pokémon, pero más que nada supongo que no era tanto de mi época, al menos en la Ujú. parte en la que yo vivenciaba no había tanto Pokémon como fue en su momento, no sé, a principios del Ya. 2000, por ahí, que fue Ujú. donde tuvo mucho más impacto en las personas, ya que fue donde hubo el boom y fue ahí donde inició prácticamente Pokémon. En mi Ujú. caso no fue así, en mi caso las interacciones con cosas eran otras cosas, era no Pokémon, sino otros tipos de videojuegos, otro tipo de cosas, el deporte en general, ¿sí? Y bueno, Ujú. yo no tenía como que familiarizado lo que era Pokémon como tal, hasta que un amigo trajo el juego de cartas. Pero lo que me llamó más la atención no fue tanto lo que fue Pokémon como tal, sino fue el hecho de que haya traído un juego de cartas. Fue la Ujú. primera vez que interactuaba con algo así, y la verdad es que me pareció bastante peculiar y me interesó. Al principio no estaba como que tan enfocado en querer aprender, pero cuando vi que todos mis amigos jugaban en los recreos y que siempre se juntaban a jugar, fue ahí donde como que dije, bueno, a ver, enséñame para poder estar con ustedes y para poder tener ahí algo que hacer, ¿no? Claro. Y bueno, ahí fue donde empezó todo, me enseñaron las reglas, me gustó bastante el hecho de interactuar con las cartas. De ahí como que me fui asimilando más con las reglas. Al principio fue un poco complicado, pero después como que Ujú. cada vez que empezaba a entender más el juego, me empezó a gustar más. Y bueno, ahí fue como empecé yo de la forma general con el juego. Y, Ujú. y bueno, un tiempo después, tal vez aproximadamente un año después, un amigo me comenta sobre una página de Facebook en el que se reúnen y se juntan en distintas partes de Lima, en Ujú. distintas tiendas, y ahí es donde pues doy el salto del colegio, que era donde jugaba con amigos, Ujú. a tiendas en Lima, pues, ¿no? A Claro. interactuar con diferentes personas que ya tenían como que tiempo jugando, y bueno, era como que un salto grande para mí porque en realidad yo no conocía nada más fuera del colegio, y ahí fue donde empecé como a jugar de una forma ya más competitiva, por así decirlo. Ya jugaba Ujú. torneos, jugaba con gente que jugaba bien, que se preparaba con los mazos. Yo cuando jugaba con mis amigos no tenía tanta acceso a la información, Claro. simplemente jugábamos con los sobres que abríamos un sobre y las 10 cartas que salían ahí las poníamos en el mazo y jugábamos con eso. Y bueno, después como que me enteré de un mundo completamente diferente, que era el competitivo, que habían decklists, habían cosas que se podían hacer, y es ahí donde como que cambió un poco mi mentalidad y empecé a como que a informarme más sobre qué es lo que de verdad se jugaba. Y ahí empecé como que a entender más el juego, por así decirlo. Ujú. ¿Los profesores en tu colegio, o la directora o un auxiliar no te hizo problema con jugar así juego de cartas en el recreo o algo? Sí, por ahí habían algunas cosas malas que los profesores simplemente porque, no sé, veían que nos distraíamos. Ujú. En los recreos no pasaba mucho, ya que habían cosas que se podían hacer, pero por ahí, no Claro. sé, el vicio nos ganaba y jugábamos entre clases ahí, mientras que nos aburría una clase por ahí y mi amigo estaba al costado mío, Claro. jugábamos entre nosotros, así, bueno, eso sí también ha pasado.
Y por ahí tal vez alguna vez, no recuerdo también, pero Ujú. fácil algún profesor nos habrá llamado la atención, pero bueno, es cosa de la anécdota. Claro. Genial. ¿Tienes algún jugador o equipo que te haya inspirado en tu carrera? Iniciaste muy joven, de hecho. ¿Aún mantienes esas amistades con las que iniciaste? Sí, de hecho son mis amigos de colegio, son amigos de la vida, hasta ahora sigo interactuando con ellos. Ellos ya no juegan el Pokémon como tal, o sea, sí entienden el juego porque Claro. como iniciábamos y todo eso, pero no lo juegan como yo lo llevé de la forma posterior. Ujú. Eh, pero sí, sí me sigo llevando muy bien con ellos, son muy buenos amigos míos. Y bueno, la verdad es que respecto a la pregunta de que si es que tuve alguna inspiración o algún jugador profesional así que me haya inspirado a mejorar. La verdad es que yo era bastante friki en ese sentido cuando empecé a jugar Ujú. las cartas, ya que veía muchos videos de YouTube cuando me enteré de que había mucha información en internet. Vi los videos, vi cuáles eran los metas actuales, las personas que más surfeaban, los mundiales, los internacionales. Ajá. Y vi a mucha gente y ahí fue donde como que empecé a ver grandes jugadores y todo eso. Y bueno, como yo no salía del Perú, yo no salía de Lima, Ujú. simplemente jugaba en lo que era la localidad de las tiendas. Veía en YouTube a gente que era muy buena, que jugaba los mazos, y yo me armaba los mazos que ellos hacían. Y ahí pues estaban los veteranos, ¿no? Como es Igor Costa, Michael Prama, Watt, Torre Clep en su momento también, Diego Casirra, que es ahora un gran amigo mío. Ujú. Todos ellos que juegan desde hace mucho tiempo, muchos años, Ross Cauton, toda esa gente, la verdad es que cada vez que los miraba en stream, la verdad es que me motivaban bastante a querer llegar en algún punto a estar en esa situación. Claro. Genial. ¿Cómo es tu rutina diaria o semanal de entrenamiento y práctica? Más que todo para los torneos y quizás también por ahí para torneos grandes, ¿no? Bueno, mi rutina de entrenamiento la verdad es que es bastante variada respecto a cuál es la intención general que tengo respecto a un torneo en específico. Ujú. Por ejemplo, si tengo un torneo de tal vez no tanta magnitud, como no sé, puede ser un local, un League Challenge, un League Cup, mi preparación no es tan intensiva, por así decirlo. Ujú. Pero cuando toca un regional, cuando toca un internacional, un mundial así, pues trato de jugar por lo menos unas 3 4 horas al día, preparándome y tratar de ver cuáles son las sinergias que existen dentro del mazo que yo quiero utilizar para ver si es que hay opciones, si es que el mazo es bueno, si es que el mazo puede sobrevivir contra tal. Trato Ujú. siempre de encajar y estar atento a cuáles son las listas que se van publicando, porque siempre salen cosas nuevas, siempre salen interacciones que pueden como que cambiar un poco el meta que se esté jugando en ese momento, así que siempre trato de estar al tanto de esa información Ujú. y bueno, practicar, jugar mucho, pero más que nada estudiar bastante el meta. Yo creo que antes me enfocaba mucho más en lo que era el juego como tal, jugar bastante, pero ahora Ok. más que jugar, lo que hago es estudiar el meta, Ujú. aprender, ver los videos, saber cuáles son las interacciones, saber qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, y bueno, Ujú. después pulirlo dentro del juego, que también es importante, pero creo que al menos mi forma personal de poder entender mejor las situaciones es pensándolo en mi mente, entendiéndolo y después poniéndolo en práctica. Así que eso es básicamente lo que yo hago en cuestiones a preparación antes de un torneo. Ujú. Genial. Justo creo que Yerko comentaba algo en una entrevista pasada sobre ese tipo de... Era un modo de entrenamiento, por así decirlo, no sé si resiliente, pero de cierta forma, no solo jugar, sino ver a otras personas jugar, sobre todo jugadores muy destacados, ya sea youtubers o de repente que estén ahí en streaming, que puedan tal cual hacer las jugadas y todo ello, ¿no? ¿Tú sigues alguno en particular? Sí, bueno, sigo bastante Azul, que creo que es uno de los creadores de contenido más potentes ahora y Ujú. bueno, que tiene muy buenos resultados. También Tort a veces saca sus masterclass y Ujú. por ahí se ven los videos, las listas que publica. Gente en Twitter que la verdad tiene muy buen contenido, no lo hace de forma tan constante a veces, pero sí es Ujú. un contenido que vale la pena ver. Eh, y bueno, eso, la verdad, siento que ese consejo de la resiliencia es muy importante porque uno puede captar o tener cosas en su mente y una vez cuando lo pone en práctica tal vez no es la realidad en la que tú estabas pensando, tal Ujú. vez es diferente y más que nada cuando se cometen muchos errores, creo que eso es importante, saber entender los errores y saber después, posteriormente, jugar en torno a que ya cometiste algo así y que no lo tienes que hacer. Entonces tienes que siempre mejorar y darte cuenta de esos errores y darte como que
una forma y una estrategia para que ya no los vuelvas a cometer, y más que nada aprender sobre ellos. Eso es importante, aprender sobre los errores. Equivocarte está bien, arriesgarte está bien. Yo siempre recomiendo que arriesgues, por más de que no te salga bien. En este momento tal vez no te haya salido bien, pero en otra oportunidad sabrás que tal vez esa play no era correcta, o tal vez sí, pero simplemente tuviste mala suerte. Así que simplemente el tiempo y el hecho de la experiencia y la constancia de poder hacer esa jugada constantemente y ver si es que funciona de verdad, te vas a dar cuenta de que si fue correcto o no. Y eso en torneos importantes, pues tratas de estar muy focus, muy enfocado, ya que ya lo practicaste, y es ahí donde de verdad se demuestran cuáles son las verdaderas skills, por así decirlo. Claro, genial. En todo este tiempo, ¿qué papel ha jugado tu familia y amigos en tu carrera como jugador? Dado que de hecho, tú sabes, esto demanda mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo quizás ha sido esa interacción también? Sí, bueno, la verdad es que casi todos los logros que he logrado ha sido gracias a mis padres. Ellos son como que mi principal motivación y son mis principales motores, porque son los que siempre me han apoyado durante el inicio de mi carrera. Cuando yo era un niño, cuando empecé a jugar este juego, no tenía como que la facilidad o los recursos para poder sostenerme en un mazo así, y ellos me ayudaban bastante con eso. Y también el apoyo que me dan constantemente me motivan a seguir adelante. Ellos al principio no lo entendían, pero cuando vieron que Mm. esto era algo que de verdad me gustaba y que de verdad podía obtenerme buenos resultados, empezaron a Ujú. entenderlo, y ahí fue donde de verdad se vio la forma en cómo uno se tiene que sentir apoyado. Y bueno, desde el día uno también mi mamá me llevó al primer torneo fuera del colegio, porque como lo mencioné, solamente jugaba en el colegio. Ya me compró mis primeras micas, mis primeras No, cartas, y bueno, eso fue la verdad que es bastante bonito de recordarlo, porque es el inicio de todo. Y bueno, después intentar disfrutar el proceso. Mis amigos que conocí durante ese camino también es una historia bastante bonita, es una historia con cada uno de ellos. Tengo amigos que conocí desde el día uno, desde ese primer torneo que fui a esa tienda fuera del colegio. ujú. Desde ahí conocí a gente increíble, gente que la verdad se ha portado muy bien conmigo, y que bueno, hemos tenido una relación ya de muchos años que se ha mantenido así. La verdad es que agradezco mucho haber conocido ese tipo de personas y tener esas amistades, y bueno, que han perdurado a lo largo de los años. Genial. Sí, de hecho hay muchas historias, sobre todo cuando son jugadores junior o senior, solamente sí hay padres que pueden soportar sobre todo este comportamiento, ¿no? Más que todo, llevar a cabo tal cual, ¿no? Tanto sea cierta paciencia como también recursos en poder invertir, sobre todo si es un jugador, ya sea que le esté pasando bien, pero también que pueda generar por ahí resultados interesantes, ¿no? A ver, ya. Genial. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta que hicieron. Tuve que ahí descifrarlo un poco. Más que todo decía así en al rojo, que es un poco como una relación de una historia que probablemente he escuchado. Pero esto un poco da pie sobre si nos puedes compartir, ¿no? ¿Qué anécdotas nos puedes compartir sobre tus viajes en general que has tenido de repente a los specials o al mismo regional, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, cabe recalcar que el juego de Pokémon es un juego de cartas, y que bueno, tiene como que cierta similitud, tal vez no tan arraigada, pero con los juegos de casino como tal, así. Entonces he conocido a personas que le gusta mucho ese mundo, obviamente siempre con responsabilidad y todo eso, pero cuando toca Claro. disfrutar, cuando toca entretenerse un poco, a veces de vez en cuando vamos por ahí a una ruleta a ver qué sucede, para pasarla bien, más que nada, siempre, como lo digo, siempre con responsabilidad. Sí. Y bueno, siempre, y salió ahí con amigos como con Fabricio, con Ángel, con la gente con las que íbamos. Ujú, Surgió esa frase de 100 al rojo, todo, o todo al rojo, 100 al rojo, ujú, porque era como que, bueno, ponle todo al rojo, ponle todo al negro. Es la típica frase que sale cuando en una noche de casino, la verdad. Y ujú, bueno, esa es una de las historias, y así surgió, como que por así decirlo, esa frase. ujú. ¿Tienes por ahí alguna otra anécdota de otro viaje que hayas podido por ahí tener Uy, con los chicas? sí, tengo un montón de anécdotas. La verdad es que no sé si sabría escoger alguna en específico, pero hemos pasado de mucho. Hemos ido a Japón, hemos ido a Europa, hemos ido a distintas partes de Latinoamérica. Han surgido un montón de anécdotas. La verdad que me quedaría corto contando una sola, pero creo que las vivencias es algo bonito, y creo que es una de las cosas que más se pueden recalcar a lo largo de los años. Por más de que te haya ido bien el torneo, de que no te haya ido bien el torneo, al final con lo que te quedas es con lo que fue positivo. En este Ujú, caso son las vivencias, las experiencias, esas tardes con amigos, los esteos,
y las interacciones y todo eso, y la verdad es que eso es lo más bonito que puedes disfrutar del juego como tal. Genial. Vamos a pasar ahora a la sección de Liverpool específicamente. Vamos a empezar un poco preguntándote cómo es que te preparaste específicamente para ese regional en Liverpool. Ok, bueno, todo surgió a través de una idea de un amigo que se llama Fernando Torato, que fue Ujú, el que nos dio la idea de viajar, de hacer un Eurotrip de, de Liverpool y Dortmund, e ir por lo menos unas 3 semanas, turistear por ahí y jugar de. ujú, Bueno, mi preparación, yo estaba muy seguro desde Like, que fue el noviembre del 2023, si no me equivoco. ujú. Hice top 16, de hecho urgí el top 8, quedé noveno puesto. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que podía lograr grandes resultados porque cada vez que me lo proponía, intentaba Ujú, siempre prepararme de la mejor manera y casi siempre daba buenos frutos. Entonces dije, bueno, entonces ya no es una cuestión tanto de suerte. Tal vez sí, un poco, porque siempre hay que recalcar la suerte dentro de un juego de cartas, tal cual. pero también tiene que ver la preparación, el nivel de juego y el hecho de jugar con las probabilidades para poder obtener buenos resultados. Entonces ahí como que me empecé a dar cuenta de que, bueno, efectivamente había talento, Ujú, había formas y había apoyo y había muchas cosas que me motivaban a poder generar buenos resultados. ujú, Entonces ahí es donde como que me empecé a poner ya metas más constantes, más concisas. Antes como que no, simplemente iba como que a la deriva y a ver qué pasaba. Y ujú. ahí empecé como que a creérmela más. Y bueno, a partir de ese momento como dije, bueno, vamos a intentar cosas grandes. Me propuso lo del Eurotrip y bueno, acepté junto con mi amigo Ángel, que también es un muy buen jugador y un gran amigo mío, y Fernando Torato. Fuimos a Europa en enero del 2024 de este año. Y bueno, ahí fue donde surgió todo. Mi preparación fue con el mazo de mi Max. Yo estaba muy seguro de mi deck. Era el mazo que más había jugado. Me sentía más cómodo. Y sentía que estaba muy bien contra el meta. A excepción de algunos matchups, que era el de Charizard y el de Rory Moon, que eran bastante populares. Claro. Pero me había preparado tanto contra ese tipo de decks que dije que bueno, hay una forma de ganarle. Tal vez Ujú, no es tan consistente, por así decirlo, pero hay. Y si mis oponentes no se preparan contra Mew, porque piensan que simplemente es un match bastante favorable y que no hay la necesidad de testearlo tanto, ujú. fácil no encuentran las razones que yo sí encontré en algunos matchups para poder sacar adelante la partida. Y así fue. Dentro del torneo, la verdad que me encontré con jugadores que pensaban que era un match súper sencillo, Claro. pero se encontraban con algunas jugadas que yo hacía que no se las esperaban y bueno, por ahí no sabían responder. Entonces ahí empecé a sacar ventaja y fue por el hecho de que me fue bastante bien. Y eso fue, mi método de preparación fue testear duro el mazo, testear constantemente esos dos matchups, que era Rory Moon y Charizard, encontrar la forma de ganar y bueno, ir con todo el torneo, con toda la mentalidad positiva de querer ganar el torneo. Genial. ¿Cuál fue la estrategia principal durante el torneo? ¿Hubo por ahí algún momento crítico que te gustaría destacar? Y bueno, también si pensabas llegar por ahí a la final, ¿no? Al inicio del torneo, de hecho, creo que todos, de algún modo u otro, soñamos ello. O sea, está la posibilidad, siempre hay siempre cierto porcentaje de probabilidad de lograrlo, pero ¿cómo fue en ese caso tu mentalidad también, ¿no? ¿Cómo te preparaste desde ese punto durante el torneo? Sí, bueno, yo al torneo fui completamente mentalizado de que quería ganar el torneo. Como te digo, como te ya había mencionado antes, como que no, mi pensamiento era simplemente ver qué pasaba, si es que fluía, si es que por ahí me iba bien el torneo y por si es que por ahí sacaba un buen resultado. Mi mentalidad Ujú, era un poco más arraigada a qué es lo que pudiera pasar, más a qué es lo que quisiera que pase. Así que a partir de ese momento con Liverpool dije, bueno, voy a mentalizarme de que se pueden lograr grandes cosas y por qué no ganar. Antes, como te menciono, el hecho de querer ganar un torneo así de importante estaba como que muy fuera de mis pensamientos, pero en ese ujú, momento dije, bueno, lo voy a pensar y lo voy a intentar hacer, claro. porque bueno, vamos a ver si es que es posible, ¿no? Y así fue como me fui mentalizado al torneo y hubieron puntos claves dentro del torneo en el que me daba cuenta de que podía hacer, podía lograrse. Y Ujú, fueron matches súper complicados como lo que fue contra Ivanov en día 1, Stefan Ivanov, que es un gran jugador, un sí. francés, eh, bicampeón de internacional, es muy bueno, tiene muy buenos logros. Ujú, Y justo él estaba usando la baraja de Charizard, que es un mal ujú, match para mí, por así decirlo. ujú, Y logré sacar la partida por un poco de suerte, pero en realidad al final es como que intenté hacer una jugada, si él tenía las cartas para ganarme, lo tenía y me ganaba.
pero me puse en una situación en la que esperaba que no lo tenga y efectivamente, bueno, jugué bien esa parte de la partida y no tenía esa carta, que era un boss order o cualquier cosa que haga out, a traerme el New Max de nuevo. Y bueno, terminé sacando adelante esa partida, le gané. Y ahí creo que fue el punto clave porque yo iba 6-1 en ese momento y con ganarle Ivanov llegué a ser 7-1 en día 1. Y ya con eso me aseguró el pase de A2 y bueno, jugué la última partida para poder intentar ir con la mayor cantidad de puntos a día 2 y poder lograr el objetivo de llegar a top 8, ¿no? Y después intentar ver si es que se podía ganar el torneo. Y bueno, esa fue como que la partida clave del día 1. Y en día 2 jugué, si no me equivoco, hice 5-1 de las 6 rondas. Perdí la primera y después gané todas las demás. Logré pasar a top 8 como primer puesto y me toca en el top 8 contra un japonés, que es un japonés muy bueno. Hizo una temporada increíble, hiteó casi todos los torneos a los que fue, que se llama Keito Arai. Keito, claro, sí. Sí, Keito Arai, me tocó contra él en top 8 y estaba jugando Charizard también. Entonces era un match también complicado. Y bueno, la primera partida le dan game loss por un error de decklist que él había cometido. Todavía no me entero completamente qué fue exactamente, pero yo supuse que fue por un call res, porque le hicieron cambiar de call res. No. Creo que estaba jugándolo en un idioma que no lo permitía o algo así, y bueno, le hicieron cambiar el call res. Y sí, creo que tenía el call res en japonés y lo demás de sus cartas estaban como que en inglés. O al revés, no me acuerdo bien. Sí, es que todos estaban en japonés y ese call res estaba en otro idioma. Pero bueno, la cosa es que le dan game loss, empiezo con 1-0, la segunda me gana y la tercera estaba por ganarme y le hago como que un cambio de mano, me hago Seki Glip, intento como que remar un poco la partida, pero intento siempre de que mi oponente misee un poco lo que tiene que misear, porque si me armaba un segundo Chaser perdía instantáneamente, y bueno, nunca llegó a hacerlo y hubo un momento en clave en que tenía que hacerle todos los powers para poder matarlo, ya que le había dejado con Seki Glip o algo así, y bueno, me salieron, lo maté y él ya no tuvo respuesta y terminé ganando 2-1 y esa creo que fue la partida más importante que tuve en ese día. Y creo que en general del torneo, como ya lo mencioné con Ivanov, fue un partidón también, pero ese momento clave que fue en top 8 para pasar a top 4 y saber que ya estoy a 2 partidas de poder ser campeón de un regional, creo que fue un plus mucho mejor, un plus más importante, y creo que fue el momento cumbre del torneo y lo disfruté bastante y me emocioné bastante cuando sucedió. ¿Qué pasó por tu mente en estos dos momentos que nos comentaste? En el primero, cuando perdiste la primera ronda en el segundo día, es decir, venías ya con una racha, habías pasado, y perder esta primera ronda, ¿cómo te hizo sentir en ese caso para poder continuar con las demás, ¿no? Y en este segundo momento, relacionado a Keito, perder ese primer match de los 3 que tuvieron, ¿cómo es que, o sea, cómo sobrellevar, ¿no? Eso, porque a veces ha pasado en algunos jugadores, justo también comentaban un poco ahí en el grupo en su momento, que y perder una ronda por ahí te puede bajonar un poco, de repente ya ves el tiempo y como que ya, o sea, te desordena un poco, te desubica un poco a la hora de estar tal cual, en vez de estar concentrado, estar por ahí pendiente de ello. Sí, tal cual. El mental y el estar preparado psicológicamente es algo súper importante dentro del juego de cartas, porque necesitas tener un buen mental para poder afrontar situaciones complicadas. Por ejemplo, si vas ganando 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, por ahí no te afecta tanto el mental porque estás como que embalado, estás en tu mejor forma y nadie te está ganando, pero por ahí alguien te para y plum, te mete un 2-0 y como que quedas como que, uy, me acaban de ganar muy fácil y estaba como que embalado. Y ahí es donde tu capacidad mental entra y ves si es que estás preparado para afrontar esas situaciones. Porque si no estás preparado, te tumba y pierdes las demás. Y si estás preparado, fácil como que ya, sientas cabeza, a voltear la página en ese momento y a seguir el torneo, ¿entiendes? Porque todavía queda. Y es así como tienes que estar como que preparado para poder afrontar esas situaciones porque son muy importantes en el torneo. Incluso dentro del mismo match. O sea, por ejemplo, pierdes la primera y mucha gente dice, ya no puedo hacer un 2-1, ¿cómo remonto esto? ¿Entiendes? Y eso es importante. Porque solo has perdido la primera de 3. Te quedan 2, por ahí le ganas la segunda y entra tu mental de nuevo porque ya ahí es tu oponente que tiene la presión. Porque acaba de justo perder esa y van a entrar a la tercera. Y eso es importante. Así que es estar preparado mentalmente. Esto te lo da la experiencia, te lo da diferentes particularidades, diferentes cosas que te hayan pasado en la vida. Porque yo al principio me bajoneaba mucho cuando perdí una ronda. Me sentía muy mal.
pero sentía que eso era demasiado contraproducente para mí mismo, así que simplemente como que aceptaba la derrota y listo, para la siguiente ronda, ya está. Me iba a enjuagar la cara al baño, trataba de olvidar eso que pasó, si es que por ahí cometí un misplay, cometí algún error y ya está, listo, ya quedó, hay que seguir en el torneo, y con todo. Y bueno, eso es lo que recomiendo, al menos para las personas que tienden a tener estas situaciones que normalmente se bajonean por haber perdido alguna ronda en específico. Genial. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué factores consideraste al elegir tu mazo en esta ocasión para Liverpool? ¿Qué te dijo, bueno, más allá de, creo, de la experiencia que ya tenías con Mew, que es un deck que de hecho ya ahora lamentablemente ya roto, pero qué fue por ahí lo importante o decisivo, ¿no? Finalmente con lo que fuiste a ese torneo. Sí, de hecho yo particularmente venía jugando Mew desde que salió, desde el 2022. Y Ujú, bueno, era un deck que me gustó bastante por el hecho de que a mí siempre me han gustado los decks que tienen un power up increíble, que tienen la capacidad de poder noquear lo que sea y tiene diferentes formas de robo para poder sobrevivir, no sé, al stall, a cosas así. Entonces, particularmente Mew siempre me gustó desde que salió y era un mazo que dije, bueno, esto lo tengo que masterizar, tiene que ser mi mazo y con esto me quedo. Por ahí en el camino fui cambiando de mazo según el meta en cómo se movía, pero siempre Mew estuvo ahí. Eh, Era un mazo que me gustaba bastante y bueno, particularmente para Liverpool sentía que era un buen mazo, era buena play, ya que el mazo más popular era Gigatina y si Gigatina no lleva Spiritomb por ahí se podía considerar de que Mew tenía buen matchup. ujú, Y bueno, Charizard estaba por ahí algo popular también. La gente lo jugaba, pero no era como que algo que se veía siempre, ¿entiendes? ujú. Y Rory Moon también, pero siento que con Rory Moon también había formas de poder ganar. Y como te digo, mi estrategia antes de Liverpool fue prepararme contra esos dos matchups que yo creía que eran los más difíciles, que sí, efectivamente eran los más difíciles, Ujú. y sentir que se podía. Yo, si no encontraba la forma de ganarle a Charizard y a Rory Moon, yo probablemente no iba con mi VMAX, pero encontré la forma, encontré las estrategias y dije, bueno, estos son mis dos peores matchups, sé cómo ganarles, así que bueno, vamos con todo y esta es la lista que voy a jugar y así vamos a ver qué tal va en el torneo. Claro, genial. Ahora vamos a mostrar un poco el video de esa ronda final. Justamente los comentadores también estaban muy efusivos porque era ya cuestión de suerte. Es decir, las monedas que salían, bueno, en este caso los dados que salían, los pares, los impares, eran sumamente decisivos. Vamos a ver un poco el video. ¿Cómo te sentiste al ganar ese torneo? En ese caso el regional, que creo que es uno de los torneos sobre todo más importantes que existe acá en el Pokémon TCG. ¿Y qué significó para ti esa victoria? La verdad es que fue un punto clave en mi vida, en mi carrera. El hecho de ganar algo así como lo que fue Liverpool fue increíble, fue algo soñado. En ese momento no lo demostré tanto con mis emociones porque estaba muy enfocado en querer ganar el torneo. Cuando yo entré a top 8 dije, voy a ganar y voy a estar full enfocado. Y eso como que mitigó bastante mis emociones y se vio reflejado. Pero creo que eso fue la clave, el hecho de estar completamente así, súper enfocado. Ujú. Eh, Fue un poco al final, un poquito triste porque digo, bueno, lo hubiera disfrutado un poco más cuando veo los videos, pero al Ajá. final digo, lo disfruté después y fue lo importante. Una semana después fue donde como que empecé a sentir y empecé a como que a identificar lo que había ganado. En Ujú. ese momento, como lo menciono, no lo sentí tanto. De hecho, cuando salí del evento, con la medalla, con el playmat, con las cosas que había ganado, no lo había asimilado tanto como lo asimilé 3, 4 días después, que vi mi celular, que toda la gente estaba felicitándome, Sí. muchos hashtags en Twitter y todo eso. Entonces como que la verdad ahí como que empecé a sentir y empecé a sentir algo bonito, la verdad. Y ahí fue Ujú. donde de verdad senté cabeza y fue muy, muy bonito saber que había mucha gente apoyándome y saber qué fue lo que gané. Ujú. Pero en ese momento, como te lo menciono, estaba como que muy enfocado en el objetivo, que mis emociones como que se fueron para un lado. Pero la verdad es que fue muy bonito. Esa semana después de Liverpool fue muy increíble, aparte que estaba turisteando en Europa, estaba viendo cosas Mm. muy, muy bonitas dentro de esas regiones.
y saber que, bueno, que se logró algo importante como eso. Ujú, tal cual. De hecho, en los comentarios también estábamos, tanto en el Twitch como también en el grupo de WhatsApp ahí de jugadores peruanos, también estaban a tope. O sea, había imágenes, videos también de cómo lo estaban viendo tal cual en su televisor, con otras personas también. Y de hecho también hasta en una tienda me parece publicó también un video sobre que lo estaban pasando, me parece que estaban en un challenge o algo por el estilo, y cómo lo estaban igualmente siguiendo, ¿no? En la pantalla tal cual. O sea, fue una emoción muy grande, en verdad. Y de Sí. hecho a la hora que ya se dio el resultado es como que ya, ¿no? O sea, sucedió, ¿no? Pasó. Y a pesar de todos los matchups que tuviste contra Charis, contra Rorins, fue bastante, o sea, uno creería que probablemente con esos matchups no tendrías o tendrías pocas posibilidades de poder lograrlo, ¿no? Pero sin embargo, llegaste con todo, ¿no? Llegaste a sorprender finalmente en este caso los de Europa, que creo que, si no me equivoco, claro, tú fuiste un finalista y el otro fue Brent, de bueno, Oceanía también. Ujú. Llegaron justamente los dos a la final y bueno, nada, se dio el resultado que se dio. Pero qué Sí. bueno, qué bueno. ¿Tienes ahí la medalla, verdad? ¿O no? Sí, la medalla de aquí de Liverpool, A la de ver, campeón. Aquí. esa es la medalla o sea, que te dan a ti nomás, ¿no? O, Eh, sí, o sea, es la, claro, cuando tú ganas un regional te dan la medalla de oro y bueno, mm, al finalista le dan la de plata y a los ah, del top 4 le dan la de claro, bronce. Igual no dice nada específico con Liverpool, todas son iguales en todos los regionales, mira, pero igual es bonito. O sea, a ver, no se nota mucho, pero ya, por el reflejo, pero ahí, sí, o ajá. sea, ahí en la imagen se pudo ver. Es muy bonito y la verdad es que es un recuerdo que va a perdurar ahí el resto de mi vida. No, de hecho que sí. Genial. Ahora vamos un poco cerrando también con unas preguntas, más que todo relacionado a ciertos consejos o por ahí también un poco de experiencias. ¿Cómo ves actualmente el juego de Pokémon TCG? ¿Qué cartas o estrategias crees que están dominando en esta nueva expansión que viene? Bueno, el meta ahora está bastante diferente de lo que era antes. Antes el meta estaba como que eh, ya establecido de 3 mazos hasta 4, que los 4 eran buenos y se peleaban entre ellos para ver quién era el mejor. Pero Ujú, ahora hay muchos mazos diferentes y todos son muy buenos. Tienen sus características positivas, tienen sus cosas negativas. Y bueno, ahora como que el meta está premiando más al skill ujú. que metas anteriores y eso está muy bueno, la verdad. Siento que eso era algo que no había pasado casi nunca en el TCG, siempre, bueno, menos en el TCG de Pokémon, casi siempre como lo mencioné, habían 3 4 mazos que dominaban el meta, pero Ujú, ahora hay muchos más y eso me parece increíble. Igual para el Mundial, que es el torneo más próximo, ujú, va a salir una nueva expansión, una nueva mini expansión que va a hacer que el meta un poco se incline para los mazos tipo como Charizard, como Dragapult, que puedan aprovechar la salida del Duxnoir. Y ujú. bueno, vamos a ver qué tanto se mueve el meta y qué tanto sorprende en ese mundial, pero por ahora la verdad es que siento que es un meta bastante divertido, me gusta bastante. Genial. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo del competitivo? Bueno, primero que tenga bien en claro cuáles son sus objetivos. Si es que quiere, no sé, clasificar el mundial, quiere ganar un torneo súper importante, quiere participar en grandes regionales, en grandes eventos, que se plantee bien qué es lo que quiere hacer para que Ujú, pueda posteriormente hacer un camino y tener un proceso en el cual pues lo lleve a lograr esos objetivos. Y bueno, eso va de la mano de la perseverancia, de la constancia, de la ujú, consistencia que uno tiene que tener. Al principio tal vez no va a ser tan fácil, va a ser bastante difícil, de hecho, adaptarse al formato, adaptarse al juego, vivir las experiencias, tal vez en tu meta local sea algo que ya está como que arraigado como tal, pero cuando sales afuera es un mundo diferente, son personas diferentes, ujú. son formas de jugar diferentes, es meta completamente diferente y son cosas que literal pueden cambiar completamente. Así que eso es importante saber. Mi consejo como tal es que disfrutes el proceso más que los Ujú. resultados. Los resultados, si es que eres constante, si es que eres perseverante, van a caer por sí solos. Y bueno, eso, que seas bastante constante con lo que quieras hacer y que no te rindas, que es lo importante. Genial. ¿Qué planes tienes para los próximos torneos y competiciones? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo en esta carrera? Bueno, ahora que ha cambiado un poco la temporada y que ahora la clasificación es por top y ya no por puntos objetivos, Ujú, eh, bueno,
sería el objetivo estar entre los mejores 100 para poder clasificar. Igual el objetivo siempre va a ser, al menos para mí, lograr estar entre los primeros 10 de Latinoamérica para poder obtener los viajes y todo eso. Pero creo que mi objetivo que me tracé para esta temporada sería llegar a los 2000 puntos de campeonato, a los 2000 CPs. El año pasado llegué a los 1000, casi llego a los 1500, 1400, pero ahora que los regionales y los specials dan más puntos, siento que ese objetivo de llegar a 2000 CPs puede ser lograble. Igual es un objetivo personal, no tiene como que alguna relevancia como tal, pero sí me propongo eso y bueno, intentar ganar otro regional, la verdad, sería bonito. El año pasado estuve muy cerca de ganar 2 regionales, porque en Orlando también me fue muy bien. Ah, Orlando. En Orlando hice top 8, que fue el regional más grande de la historia de Pokémon, que hubieron como 2400 personas, así. Sí. Y bueno, logré hacer una muy buena participación con Chempao, y casi se da, pero bueno, en top 8 me tocó contra el chico que estaba embalado, el campeón que campeonó al final de ese torneo, y me ganó muy bien, jugaba muy bien el chico, estaba en su día. Y bueno, pero bueno, supongo que el objetivo también es ganar otro regional esta temporada. Al menos hacer, no sé, top 8, top 4. Top 4 creo que sería lo ideal. Pero bueno, si se puede ganar, intentar ganar otro torneo. Genial. Bueno, Fabricio, muchas gracias por tu tiempo, en verdad, por tu disponibilidad también. ¿Tienes algún mensaje final para cerrar ya la entrevista? Bueno, los que recién empiezan y quieren como que tener buenos resultados, como ya lo mencioné, la perseverancia, la constancia es todo, nunca rendirse, por más de que hayan brechas en el camino, son rachas al final de cabo, siempre uno va a tender a aprender. La resiliencia es importante dentro de este juego, el hecho de que vas a aprender de tus errores también es importante. Y bueno, hay mucha información dentro de este mundo de cartas, así que aprovechen eso, estudien sobre el meta, vean constantemente a los jugadores profesionales para que aprendan sobre ellos. Todos empezamos así, yo empecé así, los mejores jugadores probablemente empezaron así que es básicamente algo continuo, algo que siempre se va a tener que hacer y algo que simplemente las personas que quieren lograrlo van a tener esa motivación para querer hacerlo. Así que bueno, siempre quieren hacerlo, eso es lo importante. Y al final, bueno, se va a demostrar en los actos y en la forma en cómo llevaron esa carrera. Así que eso. Genial. Muchas gracias, Fabricio, por tu tiempo. Y bueno, yo supongo ya nos estaremos viendo más adelante, ¿no? Así que bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Listo. Eso sería todo por hoy. Tengan muy buenas noches con todos y hasta luego.